Bien, vamos a comenzar la clase. ¿Se acuerdan que la última clase habíamos quedado hablando un poco de este problema de las torres de Hanoi, ¿verdad? Habíamos hecho la formulación matemática de este problema por medio de una relación recursiva, ¿cierto? Y hemos hallado una fórmula recursiva, ¿cierto? Para la sucesión que consiste en el número de movimientos necesarios para mover el disco, ¿sí? Y luego lo que estábamos comentando al último era cómo podemos encontrar una fórmula explícita o cómo podemos proponer, ¿no es cierto? Yo había estado haciendo había estado escribiendo estos primeros términos para ver si hay algún patrón. Pero como ustedes podrán notar, en esta sumatoria que tenemos acá, si bien acá encuentro un patrón 2 a la 0, 2 al cubo, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, ¿cierto? Estos números 1, 3, 7, 15, en realidad se están repitiendo, ¿cierto? Solamente que, mira, está acá lo mismo. 3, 7, 15, se va repitiendo, ¿cierto? Entonces, parece que esta no es una buena forma de encontrar ese patrón, ¿no? Pero sin embargo, como ya notaron, ¿cierto? Alguno de ustedes ya notó la anterior clase, uno puede hacerlo directamente sin analizar esto, ¿no? O sea, uno puede proponer el patrón o proponer la fórmula explícita sin hacer ese análisis, porque uno observó lo siguiente. Bueno, déjenme poner acá el A1. El A1 es igual a 1. Muchos de ustedes ya observaron que, déjenme partir esta hojita, que A1, ¿cierto? Esto es, sí. A1 puede ser escrito como 2 a la 0 más 1. No, perdón, no es 2 a la 0 más 1, ¿no? Es 2 a la 0. Bueno, perdón. A partir de acá hagamos. El 3 puede ser escrito como 2 al cuadrado menos 1, ¿no? 2 al cuadrado menos 1. El 7 como 2 al cubo menos 1, porque es 8 menos 1, 7. Y esto, 16 menos 1, que es 2 a la cuarta menos 1. ¿Sí? Ahora, esto de acá puede ser escrito como 2 a la 1 menos 1, ¿verdad? Entonces uno observa directamente ese patrón, ya sin necesidad de hacer el análisis cómo está configurado estos números, uno observa directamente que se tiene esta característica, ¿verdad? Estos números, estos primeros 4 términos de la sucesión, se comporta así. Entonces, lo que uno dice, por observación, proponemos la fórmula explícita como AN igual 2 a la n menos 1, ¿no? Lo que dijeron. 2 a la n menos 1 para todo n mayor o igual a 1. ¿Sí? Esa sería nuestra propuesta, ¿no? Proponemos. Ahora, para probar que efectivamente es así, en fórmula explícita, uno debe usar demostración por inducción, lo que veremos más adelante. ¿Ya? Eso es lo que quería decirles, ¿no?
Eh, lo que tú has propuesto, ¿cierto? Esa ecuación que has propuesto te genera los primeros 4 términos y si tú verificas el quinto término también te va a generar el sexto también, pero eso no te da certeza que te genere todos, ¿no? Necesitas una demostración formal y esa demostración formal se le hace por medio de este método, ¿ya? Que se llama el método de inducción, ¿sí? Es un tema importante del curso, pero que vamos a verlo yo creo que un par de semanas más adelante, ¿ya? Bueno, repasando entonces, cuando tenemos una sucesión puede ser definida de dos maneras. Una manera es por medio de una fórmula explícita, ¿cierto? Que es lo que uno desea en general, ¿no? Porque te da acá una expresión algebraica que depende del índice y tú puedes hallar los valores de la sucesión sin ningún problema. La otra forma que se define una sucesión es de manera recursiva, que en este caso sería esto de acá, ¿cierto? Entonces, cuando uno define de manera recursiva, uno tiene que definir el primer elemento o los primeros elementos, ¿cierto? El caso base. Eso depende si la recursividad depende de uno o más elementos anteriores, ¿no? En este caso depende del elemento anterior. Esta es la parte recursiva, ¿verdad? Esta definición es por forma recursiva, es muy útil para formular problemas, ¿cierto? Para modelar problemas, ¿no? Hacer una modelación matemática por medio de sucesiones, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo más, ¿ya? De este tipo. Tenemos este problemita. Léanlo con cuidado. Ustedes me avisan si se ven muy pequeñas las letras para que lo pueda agrandar. Yo lo achiqué un poco para tener más espacio para escribir, pero si ustedes lo ven que es muy pequeño, me avisan, ¿ya? ¿Se ve bien? ¿Se lee? Perfecto. Ya, mira, dice lo siguiente. Un par de conejos, macho y hembra, nace a principios de año. ¿Sí? Supongamos las siguientes condiciones. Los pares de conejo no son fértiles durante su primer mes de vida, pero a partir de entonces dan a luz un nuevo par, macho-hembra, a fines de cada mes. ¿Ya? Y suponga también que no mueren los conejos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos conejos habrá al final del año? ¿Ya? Cuando ustedes quieren formular un problema, ¿cierto? Lo primero eh, que hay que definir son las variables a usar, ¿ya? Entonces, para ello yo tengo que preguntarme ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es la pregunta? ¿No? La pregunta es, ¿cuántos conejos habrá al final de año? Entonces tengo que identificar, primero, cuál sería el subíndice, bajo cuál estamos midiendo, ¿ya? ¿Y qué cantidad queremos medir? La cantidad que queremos medir es la cantidad de conejos, ¿no es cierto? En un mes determinado. Ya, entonces, la cantidad de conejos en un mes determinado, así que el mes va a ser el índice, ¿verdad? Así que yo voy a comenzar planteando la variable. Sea AN igual al número de conejos
Ya, miren, acá está contando por pares de conejo, entonces yo me pregunto si me conviene a mí eh, escribir el número de pares de conejo o el número de conejos, que sería 2 veces n, ¿no? Hagamos el número de pares, ¿ya? Bueno, al final tenemos que responder cuántos conejos, así que vamos a multiplicar por 2, ¿no? Y yo pongo acá el número de pares para poder trabajarlo, ¿ya? Porque si lo trabajo con número total, quizás se vuelva muy grande y numéricamente sea más complicado, pero vean, número de pares de conejo al final del mes n, ¿ya? Entonces ahí identificas. N te da el mes y AN te da el número de pares de conejo. ¿Sí? Bien. Ahora voy a identificar algunos primeros elementos. Entonces, inicio. A inicio del mes, a cero. ¿Ya? Este es el mes cero. Digamos que es enero. ¿Ya? Vamos a llamarlo el mes cero. A final del mes cero, a final de enero, bueno, en realidad esto va a ser el inicio, ya pongamos el inicio acá, todavía no enero. Esto sería como que un día antes de enero o el mismo día, el 1 de enero, digamos, iniciando, ¿no? Iniciando el año, porque es lo que te dicen, ¿no? A principio del año tienes un par de conejos. Luego, ahora sí, a fin de enero, ¿ya? Que vamos a llamarlo A1, ¿sí? A fin de enero. ¿Cuántos conejos vamos a tener a fin de enero? El 1 de enero te regalaron un par de conejos. Inicias con un par de conejos. Pasa todo enero y tienes que ver a finales de enero qué es lo que tienes. Bueno, a finales de enero sigue una parejita, ¿sí? Porque acá te dice, los conejitos no son fértiles durante su primer mes de vida, ¿no es cierto? Entonces todo enero no, eran todavía eh, pequeños, ¿cierto? Recién estaban en maduración, pero a partir de eso, es decir, a partir del segundo mes, dan a luz un nuevo par, ¿cierto?, de conejitos cada fin de mes. Es decir, A2 sería ¿cuánto? ¿Cuántos pares de conejos habrá a fines de febrero? Ya acá, estos conejitos, los que iniciaron, ya van a tener un par de crías a final de febrero. Entonces sería 2 pares de crías. O sea, habría 2 pares de conejos, porque sería el par de conejos que ya existían, más uno que es el nuevo par de conejos que acaban de nacer. ¿Ya? Voy a hacer un número más para ver cómo se está comportando esto. ¿Cuánto sería A3? A3 sería, bueno, hasta el mes anterior se tiene 2 pares de conejo, ¿verdad? 2 pares de conejo. El nuevo par de conejo que nació en febrero, a finales de febrero, durante marzo no se va a reproducir, ¿verdad? Porque el primer mes no pueden reproducirse. Ok. Pero la pareja inicial, ¿cierto? La pareja inicial sigue siendo fértil, así que va a volver a dar a luz un par de conejos. Ah, ya. Entonces, yo aquí tengo el par anterior, ¿cierto? Que era 2, pero ahora van a hacer un nuevo par, que es 1, y eso me da 3. ¿Sí? Y ahora, acá yo voy a anotarlo, acá lo anoté directamente 2, pero mejor anotarlo como habíamos analizado. Esto era el par que tenemos más el par que nació, ¿no? Así habíamos dicho, es 2. Ya. Entonces yo veo, ¿hay alguna relación entre estos números? ¿Sí? Ah, mira, entonces yo observo, ya solamente en estos números, observo que este 2 yo obtengo sumando los dos anteriores, 1 más 1. Y que este 3 obtengo sumando los dos anteriores, 1 más 2. ¿Cierto?
Y, a ver, adivinen, ¿cuánto sería A4? Y así, uno hace eso primero, ¿no? Analiza algunos números, pero luego vamos a hacer la general. A4, ¿cuánto sería? Siguiendo ese patrón. 5, ¿no? 5. ¿Cuál es la explicación? Bueno, la razón es que a finales de abril, bueno, acá tenemos que contar los conejos que tenemos hasta ese entonces, 3, y ahora tengo que contar cuántos nuevos conejos nacieron. El conejo que nació a finales de marzo todavía no puede reproducirse. Los conejos que nacieron en febrero, que es un par, sí se reproducen y ese me dan un nuevo par, más el que ya existía, 2. Entonces sí, efectivamente es 3 más 2. ¿Ya? Después de haber hecho ese análisis, vamos a hacer la fórmula general. La fórmula general es lo siguiente. Voy a escribir acá. Número de conejos número de pares de conejos a finales del mes N es igual a ¿qué? Ya, yo voy a analizar. Ahora me posiciono en el mes N, a finales del mes N. ¿Cuántos conejos debería haber en ese mes N? ¿Cómo puedo definirlo? Bueno, voy a definir de manera recursiva. Primero, voy a contar los números de conejos que existían a finales del mes anterior, ¿no? Entonces, número de pares de conejos a finales del mes N-1. ¿No es cierto? ¿Ya? Eso tengo, los conejos que existieron. Ahora, los nuevos nacimientos. Los nuevos nacimientos, ¿cierto? Acá. ¿Cuántos conejos más nacieron entonces ese mes? Eso tengo que contarlo acá. Bueno, los conejos que nacieron el mes N-1, ¿cierto? No pueden reproducirse porque son todavía inmaduros. Entonces tengo que fijarme los conejos que tenía en el mes N-2, en el total. Todos los conejos que tenía en el mes N-2 van a reproducirse y van a dar un nuevo par de conejos cada uno, ¿cierto? Así que eso tengo que añadirlo acá, ¿sí? Aquí va a ser el número de pares de conejos a finales del mes N-2. Esto entonces son los nuevos nacimientos, ¿no? ¿Sí? Nuevos nacimientos a finales del mes N. ¿Ya? Entonces, ahora, yo sigo la variable que he definido, esto es AN, ¿no es cierto? El número de conejos a final del mes AN. Esto es AN-1 y esto es AN-2. ¿Sí? Entonces, la fórmula recursiva sería, ahora observen acá, esta recursión, ¿cierto? Necesita de dos términos anteriores, n-1 y n-2. Por lo tanto, el caso base de la fórmula recursiva requiere conocer dos primeros elementos, ¿ya? A0 y A1, ¿sí? Entonces, la fórmula recursiva sería A0 vale 1 y A1 vale 1. Luego planteamos nuestra
recursión an igual a n menos 1 más an menos 2. Y esto es para todo n a partir de 2, ¿no? Porque aquí tengo 0, 1 y esto es a partir de 2. Esta es la forma recursiva de nuestro problema. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que responder la pregunta. Ya tenemos nuestra forma recursiva. Ahora nos pide cuántos conejos habrá a final del año. Entonces yo tengo que hallar A12. A12, ¿cuánto es? Esa es la pregunta, ¿no? A final de año. Entonces hacemos la cuenta. Y la cuenta va a ser haciendo recursión. Acá ya hemos verificado que efectivamente la sucesión se comporta de esta manera, ¿no? Como acá lo habíamos visto, estos primeros elementos se estaban comportando de esa manera, y en general sí se comporta de esa manera. Así que podemos continuar haciendo este cálculo. ¿Sí? A5 va a ser A4 más A3. Y sé que es A4. A4 es 5 más 3, ¿no? 5 es A4, A3 es 3, y eso me da 8. ¿Sí? Y voy haciendo así. A6 va a ser A5, que es 8 más 5. ¿Sí? 3. A7. Ustedes me dicen si hay algún error en los cálculos que estoy haciendo. A7 es 13 más 8. ¿Cierto? Que sería 21. A8. 21 más 3. Que sería 44. A9, que es 44 más 21, ¿cierto? Que sería Profe, 21 más 3 es 34. 34. Gracias. Muchas gracias. 34. Y esto sería 55, ¿cierto? Y esto 89. Y estamos cerca. 14, 89, 144. ¿Está bien? Y a 12. Profe, ¿Sí? se supone que no debería estar en la 12 porque comenzamos de A sub 0. A12 es, no, está bien esto. El A sub 0 es inicio, es el 1 de enero el A sub 0. El A1 es a finales de enero. ¿Ya? Este Ah, es ya. inicia, como inicia, ¿no? O sea, podríamos Ujú. decir el último día de diciembre que te regalaron, porque inicia ahí. Y A12 va a ser a finales de diciembre, y eso es a finales de año. 13. Eso sería, ¿no? Entonces, respuesta, voy a escribirlo acá. Respuesta, a final de año, habrá 2 veces, porque son, acá me pide números de conejos, ¿no? 2 veces y 233, si no me equivoqué en las cuentas, ustedes me corrigen, por favor. Entonces habría 466 conejos. ¿Sí? Una cantidad grande. Y todo eso a partir de un par de conejos, si seguimos estas condiciones, ¿no? 466. Ya. Ahora, esta sucesión está dada por esta recursividad.
Y si yo les preguntase, así como les pregunté en la Torre de Hanoi, ¿ustedes pueden hallar algún patrón en esta sucesión para escribir la fórmula explícita? Porque esta es la fórmula recursiva. Me gustaría la fórmula explícita. En este caso no es claro. No es claro cómo adivinar. ¿Cómo adivinas? Esto no es exponencial, ¿verdad? No es exponencial. No es fácil adivinar o tantear. ¿Ok? Para este caso, vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Cómo podemos emplear un método que es un algebraico, para poder hallar la solución de esta fórmula recursiva, es decir, para poder hallar la fórmula explícita. Pero por el momento quedémonos con esta herramienta como algo útil para formular problemas, ¿ya? Esa es la gracia de la fórmula recursiva, ¿sí? Esta sucesión, como bien dice acá el título, se conoce como la sucesión de Fibonacci. Ustedes, muy probable que hayan escuchado hablar de esta sucesión, porque esta sucesión es bastante famosa y bien aplicado, ¿cierto? O sea, hay muchos fenómenos naturales que siguen esta sucesión, ¿no? Ya. Profe, ¿Sí? ¿sabe que no entiendo por qué tenemos que buscar la fórmula explícita? Si con la fórmula recursiva podemos encontrar la respuesta. Ya, mira, yo te digo lo siguiente. Calcúlame qué pasa en A100. ¿Cómo calculas A100? Para calcular A100 necesitas A99 y A98. Pero para calcular A98 requieres A97, A96. Entonces, en realidad, para calcular A100, siguiendo la fórmula recursiva, tú vas a necesitar desde A0 hasta A99, o sea, conocer todos esos elementos. Pero la pregunta era solamente, ¿hay A100? Y vas a calcular todos los anteriores elementos para llegar a 100. Eso sí se puede programar, pero es muy costoso, ¿cierto? Porque vas a tener que calcular muchos números y eso te cuesta mucho. Entonces, en cambio, si tuviese la fórmula explícita, es más simple, ¿cierto? Y metes el valor n y listo. Ese es el motivo por qué a uno le interesa hallar la fórmula explícita. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, Catalina hace una pregunta acerca de por qué se multiplicó por 2. Es porque este modelo está para pares de conejo, ¿ya? Pares de conejo. Sí, yo lo puse así para que sea más fácil las cuentas. Hubiera puesto números de conejos, entonces acá hubiera puesto 2, 2 y rápidamente se hubiera vuelto estos números grandes y quizás a sumar nos hubiéramos confundido, ¿no? Así que puse pares, al final me dio esta cantidad. Estos son pares de conejos. Por lo tanto, la pregunta me dice el número, no me dice pares, ¿no? ¿Cuántos conejos? Entonces tengo que multiplicarlo por 2. Ok. Entonces, la forma general de esta sucesión, la sucesión de Fibonacci, es esta. ¿Ya? Sí, entonces una sucesión de Fibonacci. A ver, acá hay un detalle. Esta sucesión nosotros hemos obtenido 1, 1, ¿cierto? Y aquí me está diciendo 0, 1. Pero sin embargo, ya, esa es otra forma de definirlo, pero en realidad estas dos sucesiones van a coincidir a partir del segundo elemento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Mira. Voy a escribir los términos de esta sucesión. Bueno, F0 es 0, F1 es 1. ¿Y luego qué pasa? Tengo que sumar, para encontrar Fn, tengo que sumar los dos anteriores. Entonces, en este caso, F2 sería 1 más 0, 1. F3 sería 1 más 1, 2. F4 sería 1 más 2, 3, y así sucesivamente, ¿no? Y es exactamente la sucesión anterior,
claro que en el problema anterior nuestra sucesión del problema anterior parte a partir de este segundo término para adelante, ¿no? Para nosotros este es el primer término. Pero bueno, la sucesión de Fibonacci en general se define a partir de 0, 0, 1 y se empieza a sumar todo ello, ¿ya? Así que este esquema, a partir del segundo término, coincide con este otro de acá, ¿ya? La sucesión de Fibonacci es famosa por aparecer en la naturaleza y ha inspirado a muchos artistas. O sea, hay mucha historia sobre la sucesión de Fibonacci. Es una sucesión muy misteriosa, ¿ya? Bueno, tengan en mente esta sucesión, ¿ya? Porque en la siguiente clase vamos a seguir trabajando este tipo de sucesiones, ¿sí? Por lo pronto, yo solo quise mostrarles cómo uno puede modelar un problema con una fórmula recursiva que requiere conocer dos anteriores, ¿sí? La torre de Hanói requería conocer uno anterior, ¿verdad? Acá necesita dos, y en general uno puede recurrir a más anteriores. Hay una fórmula, hay una sucesión muy importante, ¿ya? Que se lo llama el número factorial, ¿sí? Entonces, el factorial de un número, que se denota por esto, n, signo de exclamación, se define como el producto de todos los números naturales menores o iguales a este, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la definición de 5 factorial? Bueno, eso es simplemente multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿sí? Ese será ese producto. ¿Cuánto sería 5 por 4? 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. 120 por 1, 120, ¿no? Ese sería el factorial de 5. En general, el factorial de n se escribe como n por n menos 1, etc. Ese número factorial es muy útil para hacer conteo, ¿ya? Así que también tengan en mente esto cuando veamos la parte de técnicas de conteo. Por lo pronto, solo véanlo como definición. Bueno, definimos esto y también definimos que el 0 factorial es 1. Aunque esto no tiene una interpretación respecto a ello, ¿cierto? Porque ¿cómo podría multiplicarse 0, ¿cierto? Y me daría 1. Bueno, definirlo así es para que esta definición, ¿cierto? Tenga sentido en 0, ¿ya? Entonces esto es definido. No traten de encontrarle sentido porque puede ser un poco complicado, ¿ya? Tómenlo como definición. 0 factorial es 1. No es una equivocación. Acá no me da 0. ¿Sí? 0 factorial es 1. ¿Ya? Esto es por convención. ¿Ok? Entonces, hay una fórmula recursiva para hallar el factorial y esta es la fórmula recursiva. Observen. Para hallar el n factorial, yo puedo yo puedo calcularlo a partir del anterior. El anterior es n menos 1 factorial, lo multiplico por n y obtengo n factorial. Eso es bastante obvio, ¿no? Porque miren, por definición, esto es 4 factorial, ¿verdad? 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, lo que estoy diciendo en esta parte de acá es que 5 factorial se puede escribir como 5 por 4 factorial, ¿no? Hay una recursión. Para hallar 5 factorial, yo recurro a 4 factorial multiplicado por 5. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula recursiva. ¿Ok? Solamente quería mencionar eso y definir, y es importante que lo conozcan. ¿Sí? El número factorial. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos avanzando entonces. Bien. Profe, yo estoy anotando. ¿Está anotando? Ya. En todo caso, vamos a subir las láminas, ¿cierto? Así que no es necesario copiar todo, sino quizás las ideas que no haya escrito, ¿no? Listo, profe, gracias.
Ok. Ahora vamos a ver dos sucesiones particulares, ¿ya? Y que también aparecen con mucha frecuencia. Son las sucesiones aritméticas y geométricas, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes conozcan la definición formal, y la definición formal es la siguiente. Una sucesión A0, A1, A2, etc., se llama sucesión aritmética si solamente si la diferencia entre términos sucesivos es constante. ¿Ya? Esta es la definición de cuando una sucesión es aritmética. Tú tomas dos términos sucesivos, ¿sí? Esto te dice que si tú tomas dos términos sucesivos, digamos an menos 1 y an, la diferencia an menos 1, o perdón, hagamos así, an menos an menos 1 es constante. Si esa constante lo vamos a denotar por D. ¿Ok? Siempre, cualquier par de números consecutivos, tú haces la diferencia, te va a dar el mismo valor. Si sucede eso, la sucesión se llama aritmética. ¿Ok? Entonces, esto se puede escribir de manera recursiva como esta fórmula. Esta sería la fórmula recursiva de una sucesión aritmética, donde P0 es el valor inicial y AN se obtiene a partir del anterior sumado D, ¿cierto? Porque de esta fórmula, ¿qué pasa? Despejamos a n. Si tú despejas a n, menos a n menos 1 pasa a la derecha como positivo, sería a n menos 1 más d. Entonces, esa es la recursión, y aquí está anotado eso, ¿no? Esta es entonces una sucesión aritmética, ¿sí? Ahora, acá tenemos un ejemplo. La sucesión de números pares positivos es una sucesión aritmética. A ver, la sucesión de números pares positivos son 2, 4, 6, 8, 10, y etcétera, ¿no? Esos son los números. ¿Y cómo está dado un número par? Lo sabemos, tenemos la definición de un número par. Así que déjenme poner acá nombres. Vamos a poner este término, el A0, este término, el A1, A2, A3, A4. ¿Y cuál sería la fórmula explícita? Esa sabemos, ¿no? Porque sabemos cómo se define un número par. Un número par se define como un número multiplicado por 2, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo sería? Para coincidir. Acá tiene que coincidir nuestro índice con el valor, ¿no? Tenemos que tener una fórmula. Entonces, AN sería, ¿cuánto? 2 por ¿cuánto? Acá es 2 por 1, acá es 2 por 2, acá es 2 por 3, ¿no es cierto? Ah, ya entonces veo que esto puede ser escrito como como 2 por n más 1, ¿cierto? Porque si tú pones 0 acá, tienes 2 por 1, 2. Si tú pones 1, tienes 1 más 1, 2, entonces 2 por 2, 4. Si pones 2, 2 más 1, 3, 3 por 2, 6 y así te va generando, ¿no? Esta es entonces la fórmula explícita. Ya aquí hemos usado definición del número par. ¿Ok? Y hemos hallado eso. Y ahora la pregunta es, ¿esta sucesión es aritmética? Bien, ¿cómo tenemos que ver si es del tipo aritmético? Bueno, tenemos que mostrar que cumple esta propiedad. Entonces yo hago an menos 1, eso me da. ¿An cuánto vale? An vale 2, n más 1, ¿cierto? Estoy copiando esto. Menos, ¿cuánto vale an menos 1? An menos 1 vale 2, en lugar de n pongo n menos 1, n menos 1 más 1, ¿cierto?
Y eso sería igual a ¿qué? Sería igual a 2, n más 1, menos 2. Y esto es n, porque menos 1 más 1 se cancela, me da n. ¿Pero qué es esto? Hacemos la propiedad distributiva, 2n más 2, menos 2n. Ah, y efectivamente, acá vemos que se cancela esto, ¿no? Y obtenemos que la diferencia es constante 2. Así. Así, la diferencia entre términos sucesivos es constante e igual a 2. La sucesión es del tipo aritmética. ¿Ya? Y sí, ¿verdad? Porque tú tienes, para llegar a 4 sumas 2, para llegar a 6 sumas 2 al anterior, para llegar a 8 sumas 2 al anterior, para llegar a 10 sumas 2 al anterior, etc. ¿Y los números impares? ¿Será una sucesión aritmética? Los números impares. Sí, ¿verdad? Porque también tenemos que sumar los 2, porque comenzamos con el 1. Sumamos 2, obtenemos 3. Sumamos 2, obtenemos 5. Sumamos 2, obtenemos 7. Entonces sí, también tiene ese comportamiento. Claro que en ese caso el término inicial va a iniciar por 1. ¿Ya? Y acá abro paréntesis para decirles que es muy importante el término inicial. Muy importante. ¿Por qué? Porque miren, acá yo voy a definir, el término inicial no lo escribí. No, bueno, acá sí está dado, ¿no? Está dado en forma explícita, perdón. Acá no estamos haciendo la fórmula recursiva. La fórmula recursiva viene en la siguiente hoja. A ver, déjame ver. No, acá está, ¿no? La fórmula recursiva. No escribí la fórmula recursiva. Entonces, déjenme escribir la fórmula recursiva para mencionar lo que quería decir. Esta es la explícita. Entonces, la fórmula recursiva sería, ¿qué sería? Entonces acá hemos hallado D. D es 2 y P0, ¿cierto? Es el término inicial, que en este caso sería 2, ¿verdad? Entonces la fórmula recursiva sería A0 igual a 2, ¿cierto? Y AN sería AN menos 1 más D, que en este caso sería también 2. ¿Sí? Y esto para todo n mayor o igual a 1. Esta es la fórmula recursiva, ¿no? Hemos hallado, tiene esta estructura. ¿Ven? Ya, el comentario que les decía era, ¿qué pasa si en lugar de poner 0 ponen 1? Va a cambiar. Si yo pongo 1, voy a tener que A1 vale 1 más 2, sería 3. A2 vale 5. A3 vale 7. Me va a generar los números impares, ¿observan? Pero si yo pongo 2, me genera los números pares. Entonces se dan cuenta que la condición inicial es muy importante. Tú cambias la condición, la recursión te puede generar otro tipo de sucesión. ¿Ya? Ese comentario quería hacer. Bueno. Profe, ¿Sí? P sub 0 usted lo igualó como si fuera D, ¿cierto? La constante. Abajo puso P sub 0 igual a 2. Esto sí, es porque es el primer entero positivo par, esto. ¿No es cierto? Inicia eso. ¿En qué inicia tu sucesión? En la nuestra inicia en 2 porque es el primer entero positivo par. Entonces pongamos acá eso. Primer entero positivo
par. Por eso puse. ¿Ya? Eso viene de acuerdo al problema, ¿no? Bueno, sigamos entonces, miren. Esta sucesión AN igual a N cuadrado no es una sucesión aritmética. ¿Por qué no es una sucesión aritmética? ¿Ya? Entonces tenemos que analizar. ¿Cuándo era una sucesión aritmética? Bueno, una sucesión aritmética era cuando números consecutivos, la diferencia de términos consecutivos era constante. Entonces lo que tenemos que verificar acá es que esa diferencia no es constante. ¿Ya? Así que tengo que hallar un contraejemplo, tengo que hallar términos y yo hago la diferencia y la diferencia me tiene que dar distinto. Entonces, para ello voy a calcular algunos términos. Déjenme calcular A0 primero, porque esta sucesión parte de 0, pero A0 es 0 al cuadrado, 0. Ya. A1, voy a calcular. 1 al cuadrado, 1. Perfecto. A2, 2 al cuadrado, 4. Ya es suficiente estos tres elementos y voy a ver qué pasa con su diferencia de números consecutivos. Voy a hacer A1 menos A0. ¿Cuánto me da? Hago esa diferencia. Son consecutivos, ¿cierto? 1, 0 son consecutivos. 1 menos 0 me da 1. ¿Y qué pasa con A2 menos A1? A2 es 4 menos 1 igual a 3. Así, tengo que A1 menos A0, que vale 1, lo cual es distinto a 3, A2, lo que es igual a A2 menos A1. ¿Cierto? Entonces, no cumple. La diferencia de términos consecutivos no es constante. Así, AN no es aritmética. ¿Ok? Esa es la forma de verificar que una sucesión no sea aritmética. Hay que ver las diferencias, ¿no? Y efectivamente no, porque para llegar a 1 aquí sumo 1, pero para llegar a 4 tengo que sumar 3, entonces se aleja más, no tiene un espacio constante, ¿no? Y bueno, hasta ahora hemos visto, ¿cierto?, la fórmula recursiva de una sucesión aritmética y la pregunta natural es ¿cuál es su forma explícita? Esta es la fórmula explícita. Pero déjenme aquí ilustrar cómo sale esa fórmula explícita. La fórmula recursiva, recuerdan, era esto, ¿no? A0 igual a P0 y AN igual a N menos 1 más D. Yo quisiera ya la fórmula explícita. Miren cómo hago. A0 vale P0. ¿Y cuánto vale A1? A1 vale, recurro a esto, ¿no? El anterior A0 más D. ¿Ok? ¿Y cuánto vale A2? A2 vale el anterior A0 más D, ¿cierto? Más D. Eso estoy empleando aquí. El anterior, todos estos anterior, más D. Y es igual a 0 más 2D. ¿Y qué vale A3? Hago uno más. A3 es el anterior, que sería esto, A0 más 2D más D. Ah, y eso me daría P0. Aquí pondré P0, disculpen, ¿ya? P0, ¿no? Directamente P0. Estaba poniendo A0, pero A0 es igual a P0, ¿no? Entonces pondré acá para seguir eso. Déjenme borrar mejor esto para que no se confunda uno a la hora de estudiar, ¿no? P0, P0, P0. Y eso sería P0 más 3D. Y eso nos da la intuición de que para el término n, ¿cierto? El término n debería ser P0 más nd. Y efectivamente es así. Miren, acá está la fórmula.
Ahora, esta fórmula lo vamos a asumir cierta, ¿ya? No lo vamos a demostrar, o sea, porque no tenemos todavía la herramienta para demostrarlo, vamos a asumirlo cierta, ¿sí? Es así, ¿ya? La fórmula, entonces, explícita para una sucesión aritmética está dada por esto de acá. Asumimos cierta, sin demostración, ¿sí? ¿Cómo vamos con el tiempo? Nos hemos pasado ya para el descanso, ¿no? Entremos al descanso entonces. ¿Sí? Retornamos a las 1:35. Bien. Ahora vamos a ver lo que corresponde a sucesión geométrica, ¿ya? La idea es análoga a la sucesión aritmética, pero con una diferencia. Que en lugar de comparar la diferencia, tenemos que comparar ahora el cociente, ¿ya? Miren, una sucesión, ¿cierto? A0, A1, etc. Es una sucesión geométrica si solamente si el cociente entre términos sucesivos es constante. Es decir, si tú tienes el término an-1 a n, si tú haces este cociente, hagamos el an sobre an-1, ese cociente tiene que ser constante. ¿Sí? En aritmética era la diferencia, en geométrica es el cociente. Y ese cociente lo denominamos por R, ¿no? ¿Cierto? Porque esto es R como la razón, digamos, ¿no? R. ¿Ok? Y aquí está la definición recursiva. Entonces, A0 comienza en un valor, C0, lo estamos denotando, es el valor inicial. Y la recursión es esto, ¿no? Esta recursión se obtiene a partir de esta relación porque an-1 pasa a multiplicar y tendríamos R por an-1, ¿ya? Esta, entonces, es geométrica. ¿Sí? Geométrica está relacionado con el cociente de números consecutivos y la aritmética con la diferencia de números consecutivos, ¿cierto? Bien. La fórmula explícita, acá ya damos directamente, la fórmula explícita es esto. ¿Ya? Te dice. ¿No es cierto? Así como en la aritmética teníamos una fórmula explícita, acá también tenemos una fórmula explícita. Y esta también vamos a asumir cierta, sin demostrarlo, pero podemos ver cómo se obtuvo esto, cómo se pudo intuir sobre esto. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para la aritmética, calcular los primeros términos. A0 es C0, ¿cierto? A1 es, de acuerdo a la recursividad, es el anterior A0 por R. Bien. ¿Y qué vale A2? A2 vale, por definición de la recursión, el anterior, que sería para mí A0 por R. Pero eso es A0 por R al cuadrado. ¿Y cuánto vale A3? A3 es el anterior A0 R cuadrado por R igual A0 R cubo. Y vemos acá, ¿cierto? Si yo pongo aquí R1 y aquí pongo R0, porque R0 sería 1, vemos que la sucesión tiene ese aspecto. Bueno, déjenme, acá nuevamente puse, en lugar de poner C, puse A. Sí. Así que vamos a corregir eso. Vamos a usar C, ¿no? C. Entonces, como observamos acá, esto es el producto de C0 por R el exponente 0, y este 0 coincide con el índice. R1 coincide con el índice. R2 con... ya, entonces digo, AN parece ser que tiene esta estructura. C0, R, N. Efectivamente es así. ¿Ya? Esa es la fórmula entonces explícita. Esto también asumimos cierta. ¿Ok? Bueno. Tenemos algunos ejemplos. Verifique que esta sucesión es geométrica. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cociente, ¿no? Hacemos el cociente, AN
sobre AN menos 1. Y eso sería AN, por definición, esto está dado en su forma explícita, ¿no? Es 4 menos 1 a la N sobre AN menos 1 sería 4 menos 1 a la N menos 1, ¿cierto? Y eso se escribe como, bueno, el numerador yo puedo escribirlo como 4 menos 1 a la N, pero eso puedo dividirlo en dos pedazos, N menos 1 por menos 1, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Por propiedad de exponente. Y esto es 4 menos 1 a la N menos 1. Y listo. Esto se cancela, ¿no? Todo, con el 4 incluido. Y lo que me da es menos 1. Y esta sería la razón. ¿Cierto? Constante. Entonces, así, AN es geométrica. La fórmula recursiva, voy a escribir acá, la fórmula recursiva sería, ¿cómo sería? Sería A0, bueno, acá me olvidé, no puse desde dónde va, vamos a poner para todo n mayor o igual a 0, ¿ya? A0 vale, tengo que darle el número concreto, ¿cierto? En este caso sería A0, 4, ¿no es cierto? Y AN vale menos AN menos 1, ¿cierto? Acá estoy usando lo que encontré. Bueno, en realidad, a ver. El C0 para nosotros, que sería el primer valor, sería 4. Y la razón que hemos encontrado al hacer el cociente menos 1. Empleamos la fórmula recursiva y me da esto, ¿no? Eso estoy haciendo. Esta es la fórmula recursiva. ¿Ya? Y ahora la pregunta, ¿esta será una sucesión geométrica? Bueno, miren, a ver, antes de analizar esta de acá, uno ya podía apreciar directamente que es una sucesión geométrica porque tiene esta forma, ¿no? Acá tenemos la fórmula explícita, tiene esta forma, es un número, C0, multiplicado por algún R a la N. Y eso tiene, ¿no? La pinta. Es un número, 4, que sería el C0, elevado a un R, que es para mí menos 1 a la N. Entonces, pero acá, ¿cuál sería ese R? Bueno, también tiene la forma, ¿verdad? Porque el R sería 2 y el A0 o C0 sería 1, ¿no? Pero hagamos la verificación formal. Vamos a verificar el cociente, me tiene que dar constante. Acá no es difícil. AN vale 2 a la N. Y AN menos 1 vale 2 a la N menos 1, ¿no? 2 a la N, nuevamente, puede escribirse como 2 a la N menos 1 por 2, ¿no es cierto? Eso dividido a la 2, N menos 1. Y los términos acá se cancelan. Y efectivamente, es constante el cociente. ¿Sí? Así, C0, que va a ser A0, ¿no es cierto? Y que es 2 a la 0, 1. Y R es 2, ¿no? Entonces decimos AN es geométrica con C0 igual a 1 y R igual a 2. ¿Sí? Profe, Fórmula recursiva sería A0 igual a C0, vale 1, y AN, que sería R veces N menos 1, en este caso sería 2 veces AN menos 1.
Esta es la fórmula recursiva, ¿no? ¿Ok? Entonces ustedes aprecian que la exponencial es geométrica, es decir, la sucesión que contaba el número de movimientos en la torre de Hanói era exponencial, ¿cierto? Entonces también se puede verificar que es del tipo geométrico. ¿No? Todavía hay sucesiones interesantes que son del tipo geométrico. ¿Alguna pregunta que tengan en estos conceptos de sucesión aritmética geométrica para que pasemos a hacer un par de problemitas? ¿Alguna Profe, yo no consulta? entendí. Arriba en el numerador teníamos 2 elevado a n y Ujú, después quedó como 2 elevado a n menos 1. ujú. Sí, lo que estamos haciendo es aplicar la propiedad de exponente. 2 a la n menos 1 por 2 es igual a 2 elevado a la n menos 1 más 1. Y eso sería 2 a la n. ¿Sí? Estoy aplicando esto, ¿no? 2 a la n menos 1 por 2 es igual a 2 a la n menos 1 más 1. Suma de exponentes. Y eso es 2 a la n. Entonces estoy haciendo eso, ¿no? 2 a la n se escribe como eso estoy haciendo. Ok, Para profe, poder gracias. tener el mismo denominador y cancelarlo. Lo mismo hice aquí arriba, ¿no? Esto hice lo mismo ahí. ¿Alguna otra pregunta? El de arriba no es sucesión geométrica, ¿cierto? Los dos son. Porque el de arriba me dio constante, mira. Pero, Me dio constante, me dio menos 1. Y aquí también me dio constante. Y aquí está su fórmula recursiva. pero no que debería ser mayor a cero. No, no necesariamente. No tiene que ser necesariamente mayor a 0. Acá te dice, mira, la definición dice, el cociente debe ser constante nada más, pero constante no significa que tiene que ser positivo, significa que O sea, es... mayor a 1. Ay, No, es constante, cualquier número real. ¿Sí? ya. Entonces, La cuestión es que sea constante, ¿ya? No, ningún signo. No importa que sea menos 1, positivo. Bueno, ahora sí hagamos este par de problemitas, ¿ya? Veamos este ejemplo. Dice, una corredora, ¿cierto? Un atleta, se pone como objetivo mejorar su tiempo de recorrido de un circuito. Ya digamos que esta persona está en entrenamiento. Se propone mejorar 3 segundos por día. Si el día 0 recorre el circuito en 3 minutos, ¿en cuántos minutos debería recorrer el circuito en el día 14? ¿Ya? Si es que hace este entrenamiento y mejora cada día 3 segundos. ¿Sí? Entonces me pregunto, ¿qué tipo de sucesión es esta? Entonces lo primero que tenemos que hacer es formular matemáticamente. Entonces, como les dije, definamos la variable. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Lo que queremos encontrar es la cantidad de minutos en un día dado. Entonces, el día va a ser nuestro subíndice, ¿no es cierto? Entonces, definimos eso. Sea, vamos a poner AN igual ¿cuántos minutos, no es cierto? Entonces, esto va a ser minutos en que completa el recorrido, ¿cierto? En el día N. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que ustedes plantearse, una variable adecuada, ¿no? Identifican cuál es su índice, en este caso su índice es el día, ¿no es cierto? Este es el día N. Y lo que queremos encontrar es la cantidad de minutos en que complete el recorrido, ¿no? Ya. Una vez hallado eso, ahora tenemos que hacer nuestra formulación. Resulta que esta persona dice que por día desea mejorar 3 segundos, ¿no? Entonces, miren, bueno, voy a darme primero la condición inicial, eso también es dato, ¿no?
Dice, en el día 0, es decir, cuando inicia, en el día 0, recorre en 3 minutos. Esto es dato, ¿verdad? Ahora yo voy a hacer el modelo, ¿cómo modelo esto, no? Entonces, yo voy a hacer minutos en que completa, pongamos cantidad de minutos en que completa el recorrido en el día n es igual a ¿qué? Ya vamos a ver. Es igual, a ver, en el día n, entonces yo tengo que mirar el día n-1. ¿Cómo le fue el día n-1? Veo la cantidad de minutos que recorrió en ese día, ¿cierto? Anterior. Y a eso tengo que restarlo 3 segundos, porque tengo que mejorar lo que, ella tiene que mejorar lo que hizo el día previo, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la cantidad de minutos, ¿cierto? Pero el tiempo, profe, el tiempo está en minutos y vamos a hablar en segundos. Habría que hacer una transformación ahí. Mira, pero acá nosotros hemos definido la variable en minutos, así que estamos trabajando en minutos. Y la pregunta es en minutos. ¿Sí? Y cuando lleguemos a segundos, sí, tenemos que hacer la transformación, ¿no? Cantidad de minutos en que completa el recorrido en el día n-1. Y eso tenemos que restarlo, ¿cierto? 3 segundos. Ya, este es mi esquema. Todavía no estoy aplicando la fórmula. Claro, para la fórmula tengo que tener todo en una misma medida, ¿no es cierto? Y voy a hacerlo acá. La cantidad de minutos sería AN, ¿verdad? Por la definición de mi variable en el día n. Es igual a la cantidad de minutos en el día n-1 sería esto. Menos, ahora sí, aquí tengo 3 segundos, tengo que convertirlo en minutos. 3 sobre 60, ¿no? Entonces esto se convierte 3 segundos, convertimos en minutos, ¿no? Sí, hay que hacer eso, es importante porque hay que trabajar con las mismas medidas. Ok, entonces, ¿qué sucede? Sucede que la fórmula recursiva es A0 igual a 3 y AN igual a AN-1 menos 3 sobre 60. Esa es la fórmula recursiva. ¿Y qué tipo de sucesión es? Aritmética. Aritmética. Correcto, aritmética. Entonces, la anterior es aritmética, es del tipo, es sucesión aritmética. Con P0, ¿cierto? Que era la inicial, en este caso es 3. Y D, la diferencia constante, ¿cuánto es? Menos 3 sobre 60, ¿no? ¿Cierto? Esto es D. ¿Cierto? ¿Por qué yo quiero esto? Bueno, yo tengo esta fórmula, como les había dicho, para calcular en el día 14. Puedo hacerlo con esta fórmula. Tendría que escribir 13 números para hallar el 14, ¿cierto? Pero como yo he identificado que es la aritmética, ahora voy a usar la fórmula explícita, ¿ya? Porque sé cuál es la fórmula explícita de una aritmética. Entonces voy a continuar. Déjenme continuar aquí arriba. Vamos a poner aquí, donde tengo espacio. Continuando acá. Así, la fórmula explícita
es AN, ¿se acuerdan cuál era la forma explícita? Era AN P0 más ND, ¿no es cierto? Esa era la fórmula explícita. Acá voy a recordarles acá. Esto, ¿no? AN es P0 más ND, ¿no es cierto? Eso voy a emplear porque lo conozco, que eso es cierto. Entonces, eso para nosotros sería 3 menos 3 sobre 60 N. ¿Cierto? Y esto para todo N mayor o igual a 0. Luego, ¿qué tenemos que calcular? 14. Luego, respondiendo a la pregunta, A14 sería igual 3 menos 3 sobre 60 por 14. Ya, ahí se dan cuenta que es más fácil calcular con la fórmula explícita de una, ¿no? Y eso es igual, no sé si alguien tiene ahí calculadora, si podría calcular, por favor. Sería 3 menos 3 por 4, 12, 42 sobre 60, ¿y eso cuánto sería? Me va a dar seguramente en decimales, ¿no? Si lo pueden calcular y me lo escriben ahí abajito, por favor. Bueno, entonces lo hacen luego. Yo lo tenía anotado de algún lado, no sé si lo tengo anotado por acá. Total de 0.05. Sí. No me parece coherente ese resultado, 0.05, ¿es así? ¿2.1? Ya. Entonces ustedes lo verifican, por favor. Ok. Ya. 2.3, dicen 2.3, ya. Pongamos 2.3. Ya, más de una persona ya 2.3, pongamos 2.3 minutos, ¿no? Entonces, en el día 14, debería recorrer el circuito en 2,3 minutos aproximadamente, ¿no? Esa sería la respuesta. Bueno, no tenemos más tiempo, pero yo voy a dejarlo esto como ejercicio. Háganlo como ejercicio esto. Y yo les adelanto que esto es una geométrica. ¿Ya? Formulen. ¿Cómo podrían formular esto? ¿No? Bueno, así que no nos alcanzó esta parte, que era la última lámina, porque ya estamos en la obra. Bueno. Y me cuentan cómo les va a resolver este ejercicio luego. ¿Ya? Quedamos entonces en eso, ¿sí? La próxima semana es semana de receso, ¿verdad? Así que nos vemos la subsiguiente semana. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar, alguna pregunta, alguna duda que haya quedado. Creo que ninguna, ¿verdad? ¿Siempre se ocupa la fórmula explícita? Nuevamente, o sea, no necesariamente, ¿verdad?
Es decir, para responder esta pregunta, porque en la pregunta no te pide ya la fórmula explícita, no te dice nada, entonces tú puedes hacer como gustes. Entonces tú hallaste esta recursión y puedes hallar, si quieres, los 13 números anteriores y el número 14. Puedes hacerlo directamente, ¿no? Pero es más inteligente usar la fórmula explícita, porque de ahí encuentras de una, ya que tienes... No es necesario calcular todos los números si tienes ya la fórmula explícita, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso sí, digamos, es más útil hacerlo de ese medio. Pero bueno, como acá no te dice nada respecto a sí qué fórmula usar, uno hace como uno desee, ¿no? Pero tiene que buscar uno el camino más corto, por supuesto. Bueno, quedamos ahí entonces. Voy a detener la grabación.